Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. En línea con lo que yo... ¿Perdón? Está bien. Voy a hablar. En línea con lo que yo estaba diciendo en la editorial, ayer el ministro de Hacienda dio respaldo a la gestión del director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, y aseguró que cuenta con el apoyo del gobierno de distintos sectores. También se pidió la renuncia del director de Impuestos Internos. Fue primero la vocera de gobierno, Ana María Narváez, quien dijo que esto estaba ajustado a la ley. Sí, probablemente está ajustado a la ley. Es verdad. La facultad, la ley le entrega al director del Servicio de Impuestos Internos para discriminar. Pero esa facultad, discúlpenme, es una facultad que tiene que estar cruzada por las oportunidades que el servicio tiene de transmitirle a todos los chilenos que, como decía la editorial, los derechos de uno y los derechos de otro frente al servicio valen lo mismo. Cosa que no ha ocurrido en este caso. Por más que se intente disimular con la aplicación del desde, que es la rígida aplicación de la ley. También la esclavitud era legal en algún momento dado, y también era legal que las mujeres no votaran muchísimo, y por lo tanto uno podría escudarse en decir, perdón, pueden protestar lo que quieran, pero estamos dentro de la ley. También cobrar la tasa máxima convencional de interés, el máximo total, está dentro de la ley. Hay muchas cosas que son legales, pero que en el ámbito del manejo cualitativo de una acción no necesariamente son correctas. Vamos a conversar en un ratito más con una de las abogadas que se querellaron en el caso del Servicio de Impuestos Internos ante la Contraloría y que plantearon una serie de denuncias para cuestionar lo que ha sido la última decisión del Servicio de Impuestos Internos. En otro ámbito de noticias que vamos a tocar dentro de poco en el programa, el Partido Comunista por segunda vez le dio una oportunidad a la democracia cristiana para que de alguna manera decida en su interior la mejor forma de poder mantener la coalición de gobierno. Desdramatizó que la DC lleve su candidato a primera vuelta y no se hagan primarias. Carolina Goich, yo lo dije ayer, ha tenido un camino, un recorrido bastante claro. Cuando fue nominada candidata de su partido, dijo que ella esperaba que hubiesen primarias. Algunos días después o semanas después, en medio de una presión muy fuerte de la derecha del Partido Demócrata Cristiano, cambió en un matiz su posición diciendo de que estaba dispuesta a ir a primarias siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones. Más adelante planteó ya derechamente que creía y estaba pensando que en realidad lo que correspondía hacer era ir a primera vuelta y no a primarias. Más aún, más adelante, dijo que estaba convencida que en realidad tenía que ir a primera vuelta y ya no acudir a primarias. Y la última declaración que escuchamos de Carolina Goich hace un par de días fue que si la junta del partido que va a tener lugar este fin de semana, si la junta del partido determinara que hay que ir a primaria, ella estaría dispuesta a renunciar a su candidatura para no aceptar esa imposición. Hay un camino bastante claro desde quiero hacer primaria a estoy decidida a ir a primera vuelta. Las razones
pueden ser todas válidas y pueden ser todas propias de las decisiones internas de un partido político que soberanamente puede decir lo que quiera. Pero lo que es cierto es que ha habido una suerte de viaje, de periplo, de proceso, que ha partido desde la convicción que tenía la democracia cristiana de hacer primaria hasta la posibilidad casi cierta de que se vaya a primera vuelta o en sustitución, que no lleve candidato o se baje el candidato que actualmente está en disposición de llegar a representar a la democracia cristiana y su programa. Ahí vamos a conversar un poquitito también sobre las cosas que han pasado posteriormente al sismo que afectó la zona central del país. La ministra de Educación, Adriana del Piano, ayer dijo muy claramente que una posible condonación del crédito con aval del Estado que había solicitado la Confech es prácticamente imposible que se dé. Lo que vamos a ver cuál es la reacción que genera esa declaración. El desempleo en el Gran Santiago bajó, pero sin embargo no ha bajado lo suficiente en el país. A puertas de la interpelación a la ministra del Trabajo, que ya se sabe está muy cercana de ser interpelada. La pregunta del día es: ¿deben donar su sueldo los candidatos presidenciales que son parlamentarios? Esto es una propuesta que hizo José Antonio Cast, que dijo que parte del sueldo de los parlamentarios debiera ser donado para distintas variables. Vamos a conversar un poquito más de eso y es la pregunta que tenemos. Partimos de inmediato entonces con la primera entrevista. Ya tuvimos a Marisa Navarrete en la televisión, ahora la vamos a tener acá en la radio. Marisa Navarrete es una de las dos abogadas que presentó el caso del Servicio de Impuestos Internos y su rechazo a generar condiciones de querellas para que el Ministerio Público asumiera la investigación penal de muchos de esos delitos ante la Contraloría. La Contraloría emitió un fallo. Ese fallo fue bastante duro, donde establece que el Servicio de Impuestos Internos tiene que explicar en términos pormenorizados cuáles son las razones para cada caso. Y en particular citó una serie de casos donde le exigió al Servicio de Impuestos Internos que iniciara el equivalente a un sumario interno por negligencias en la dilación de la presentación de querellas, que finalmente redundaron en que a raíz de esa dilación prescribieran los delitos y por lo tanto zafaran, particularmente en el caso de el exministro de Economía y ex senador Carlos Ominami. Marisa Navarrete, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fernando. Hemos conversado bastante de eso y se ha conversado mucho en el país. El gobierno por segunda vez sale a defender la acción del Servicio de Impuestos Internos. Primero lo hizo con la vocera de gobierno, la vocera Ana María Narváez. Ayer salió el ministro de Hacienda a decir que estaban dentro de la facultad y que no había nada malo en aquello. ¿Cuál es lo malo de aquello? Bueno, lo malo es que la credibilidad hoy día de las actuaciones que está teniendo el Servicio de Impuestos Internos está absolutamente en duda, toda vez que hemos sido testigos, ¿cierto?, de actuaciones, por así llamarlo de alguna manera, erráticas respecto del Servicio de Impuestos Internos. Teníamos un Servicio de Impuestos Internos que en el caso Penta, ¿cierto?, fue muy persecutor, presentó querellas amplias, incluso contra las señoras de los controladores de este grupo, y sin embargo, cuando aparece Sokimich, curiosamente empieza entonces a desdecirse el Servicio de Impuestos Internos, culminando hoy día, ¿cierto?, a un extremo que es decir, bueno, esto es una cosa administrativa, no es pareciera ser que no es tan grave, ¿cierto? Era grave en Penta y no es grave ahora, y entonces asumo esta decisión que es solamente interponer una acción pecuniaria. Además, hay una serie de variables que han girado en torno a eso. Michel Jorrat, ex director del Servicio de Impuestos Internos, por segunda vez dice una cosa que ya dijo antes, y recuerda que él, durante el momento entre Penta y Sokimich, cuando Penta ya estaba andando y Sokimich empezaba a ser conocido, recibe presiones del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para que no se presenten ningún tipo de acciones que impliquen
investigaciones penales por parte del Ministerio Público, incluyendo frases bastante potentes, como que sugirió que se recogiera la información, que se allanara Sokimichi, se recogiera la información en camiones y se guardara en alguna parte para que nadie tuviera esa información, y ese nadie es justamente el Ministerio Público. Por lo tanto, hoy día el fiscal nacional dice que va a citar a declarar a Michel Jorrat, pero también dijo que más o menos casi lo mismo la primera vez, que dijo exactamente lo que dijo hoy día y no pasó nada. Claro. Bueno, efectivamente lo que hizo o lo que dijo el exdirector Jorrat viene a confirmar lo que estábamos señalando. En el fondo que aquí había una actitud bastante sospechosa, errática del Servicio de Impuesto Interno, y le viene a poner un poco el contenido a aquella sospecha, ¿bien cierto? ¿Por qué el Servicio de Impuesto Interno empezó a actuar de manera errática? Bueno, evidentemente porque recibió presiones del Ejecutivo. Y el Ejecutivo hoy día no puede menos que de alguna manera prestarle ropa a las actuaciones que ha hecho durante el mismo gobierno. Entonces, no es esperable tener una actuación o esperar, ¿cierto?, un pronunciamiento distinto de parte del Ejecutivo. Ahora bien, respecto de lo que me señalas en relación a los dichos de Michel Jorrat, bueno, efectivamente esos antecedentes están desde hace 2 años atrás, ¿cierto?, en el sentido de que Michel Jorrat dijo que había recibido presión, y no solamente él, sino que también el ex subdirector jurídico Cristian Varga también lo dijo. Por lo tanto, a mí me parece que si se ha querido investigar algún tipo de participación en algún asunto penal, ya debieran haberse hecho todas esas gestiones, porque efectivamente ambos declararon ante la Fiscalía. No sé si hoy día eso amerita alguna investigación nueva de la que ya pudo haberse iniciado hace 2 años. Sí, yo en la editorial planteaba un momento o un hecho que a veces ocurre en los países, y que esos momentos a veces se aquilatan con mucho interés y con mucha preocupación, que son los momentos en que a raíz de un escándalo, a raíz de un evento inesperado que tiene que ver con la política, uno decide transformar ese evento en un ejemplo, en un símbolo aleccionador, para que se dé cuenta y se vea no solamente la calidad ética del gobierno, sino que además lo que se espera del resto de la ciudadanía. Eso pasa, por ejemplo, y falla muchas veces. Cuando falla, se nota. Por ejemplo, yo creo que hay una falla en ese sentido por respecto a los escándalos en la Iglesia Católica, en el caso chileno en particular, cuando se ve que, por ejemplo, el arzobispado Santiago decide señalar, de acuerdo a la ley, de acuerdo a sus preceptos para hacer la homologación con el caso del Servicio de Impuestos Internos, que no es el superior jerárquico de un sacerdote que violó o abusó de un niño. Eso se ve cuando uno ve a un jefe militar que esperó, no dijo nada, hasta que de repente le revienta algo que él sabía que pasaba dentro de la institución, y finalmente lo compromete en su propio cargo. Y a contrario sensu, se nota cuando un general director de Carabineros, antes de que se lo pidan, sale adelante y dice: esto está pasando en mi repartición, y uno ve el efecto aleccionador, el efecto simbólico ahí. En este caso se está perdiendo la oportunidad de, creo yo, hacer un ejemplo, un símbolo aleccionador, que duele mucho más que la plata que uno puede cobrar en multa, porque tiene que ver con una exposición de delitos penales, que siempre para las personas más poderosas del país, no importa cuál sea su signo político, son particularmente dañinas y le afectan en términos de su reputación e imagen. Y esas cosas que el Servicio de Impuestos Internos lo hacía con personas de pymes o en forma casi periódica. Tú fuiste jefa de litigación penal del Servicio de Impuestos Internos y probablemente tienes encima tuyo a un montón de personas que mandaste presas. Bueno, yo no los mandé preso, pero efectivamente así es. Lo que tú señalas, tienes razón, Fernando, cuando señalas que aquí uno hubiese esperado, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos, gestos de transparencia de parte del gobierno. No han sucedido, o sea, es cosa de nombrar todos los casos que han pasado hace rato. Sin embargo, yo creo que en este caso está demostrando, este es un síntoma de una enfermedad mucho mayor de toda nuestra clase política, y eso es lo más grave aquí. Porque, ¿qué pasa, cierto? Aquí no se trata
trata de impuesto interno, esto es la punta de un iceberg. Aquí lo profundo es que ha habido financiamiento ilegal de la política, y no solamente del sector A, sector B, de todos los sectores, o la gran parte de los sectores políticos. Por lo tanto, cuando eso está en juego, cuando se quiere revelar eso, porque eso ha existido, pareciera ser desde siempre, ¿cierto? Es cosa de leer el libro de Matamala, ¿cierto? Donde uno se da cuenta de cómo se ha financiado la política en este país, pero cuando se quiere revelar hoy día por los medios y que sea transparente para la comunidad, bueno, hay que hacer medidas de protección, por cierto. Yo no quiero que se sepa eso, porque el que se sepa realmente todo lo que ha sucedido en este país, evidentemente va a poner en riesgo todo un sistema que hoy día quiere protegerse naturalmente. Cualquier grupo de poder se quiere proteger, y eso es lo que está pasando acá. Grupo de poder que incluye al gobierno en este caso. Pero por supuesto. Ahora, déjame agregar una cosa más en lo que yo considero que es improcedente. Cuando tú no haces nada en términos penales, o por lo tanto eliminas la posibilidad penal, de alguna manera lo que tú estás ratificando, lo que tú insistes es en el eslogan, a mi modo de ver, falaz, de que todos hacen lo mismo. Si es que tú haces una tabla rasa con todo el mundo, a partir de un momento, tú transmites de alguna manera, mira, esto es tan grande o es tan vasto, que todos hacen lo mismo y por lo tanto todos zafan. Cuando exactamente el ejemplo corrector de la acción penal busca exactamente lo contrario, es señalar exactamente quiénes dentro de un congreso o quiénes dentro de un mundo empresarial, quiénes son los que hacen acciones ilegales y quiénes no, y que no tienen por qué pagar con este manto de sospecha de que todos lo hacen. Y por lo tanto, eso me parece peor, Claro. casi, porque todos zafan, porque básicamente le transmiten al país que la corrupción es algo generalizado y que abarca a todo el mundo, lo que no es verdad. Sí, pues eso es lo particular en este caso, además, porque está ligado al financiamiento de la política. Mira, yo quería un poco comentarte lo que habíamos hablado el otro día en la televisión, ¿cierto? El servicio tiene criterios para esto, no tiene criterio en el fondo. Tiene criterio de una circular que ha regulado estos criterios del año 2010, que fíjate tú que la dictó el exdirector Ricardo Escobar, bajo su mandato, está firmada por él, ¿ya? Y allí establece unos criterios que son sumamente amplios y vagos, que uno podrá discutirlo, ¿cierto? Y que podría dar para cualquier cosa. Pero sin embargo, si uno lo analiza en estos casos, tú te das cuenta que se cumplen esos criterios para ejercer la acción penal y no la ejercieron, ¿ya? ¿Qué criterios son? Por ejemplo, monto del perjuicio fiscal. Aquí hay empresas que son relevantes desde el punto de vista del monto del perjuicio fiscal, ¿ya? No lo dice cuánto es el monto, pero evidentemente nos parece que es relevante. También dice la existencia de antecedentes que permitan presumir que han existido intencionalidad. Bueno, aquí, más que presumir, existió intencionalidad porque las empresas premeditadamente y de acuerdo, ¿cierto?, con los facilitadores, incorporaron documentación falsa para justificar ciertos gastos que no eran gastos necesarios para producir la renta de la empresa, sino que eran gastos para financiar a los políticos, pero como que había de descontarlo de impuestos, entonces incorporaron premeditadamente e intencionalmente estas facturas o boletas. Y el último que me interesa a mí señalar es el efecto ejemplificador o pedagógico que podría alcanzar una eventual persecución penal. Y ahí está donde lo que recientemente me estabas señalando. Evidentemente en estos casos existe un ejemplo, un efecto ejemplificador respecto de una persecución penal, obvio. O sea, ¿qué fundamento tendría para decir lo contrario cuando ha sido de los casos que han afectado la esencia de nuestro sistema democrático? Y en esta circular que dijo o dictó don Ricardo Escobar, que hoy día dice todo lo contrario, ¿cierto? Dice todo lo contrario. Hace lobby incluso para decir todo lo contrario. Bueno, y en ese caso, él dice que en caso, hay un procedimiento, ¿cierto?, administrativo, pero dice que en casos de connotación pública se puede saltar todo ese procedimiento y hacer de inmediato la acción penal. Entonces, por favor, ¿qué es esto? Explique impuesto interno que pretende sustentar su decisión en esta circular, cómo no llegó a la conclusión de que aquí era meritorio, ¿cierto?, de acuerdo a sus propios principios, no interponer la acción penal.
Fíjate tú que incluso se empezó a discutir en algún momento dado la posibilidad de generar una ley que establezca que la persona a futuro que sea financiada ilegalmente y a sabiendas en términos de sus campañas políticas debiera perder el cargo, que es una cosa impresionantemente grave por una razón muy sencilla. Los cargos parlamentarios son irrenunciables. Las causas por las cuales ellos pueden perder el cargo son, pero drastiquísimas, qué sé yo, que no se presente durante 6 meses a trabajar o algo así, que tenga una suerte de imposibilidad física, biológica o médica tan gigantesca, que eventualmente tenga, no sé, entre en causas mayores y gravísimas, pero es irrenunciable. Que sea desaforado puede ser y posteriormente sentenciado. Pero ahora que se estaba discutiendo la posibilidad de que si es que se detecta un contubernio para financiarlo ilegalmente y permitir que esa persona le gane a sus competidor o competidora sobre la base de esa irregularidad, puede perder el cargo y probablemente... Sin embargo, no se entregan los procedimientos para que se pueda averiguar efectivamente en qué consistió el contubernio, el acto ilegal, ilícito propiamente tal. Me parece vergonzoso, como lo dije en la editorial, me parece vergonzoso. Hace rato que estamos siendo testigos de actuaciones vergonzosas de los parlamentarios en general, los funcionarios públicos, sobre todo de elección popular, están sometidos al escrutinio público, ¿ya? Y cuando la opinión pública le exige explicaciones, ellos debieran darla, ¿ya? Y en este caso, creo que yo como, digamos, ciudadana común y corriente, exigiría que aquellos personajes que han aparecido hoy día, nombrados siquiera, porque el estándar es mucho más amplio, aquí ni siquiera lo estamos condenando, ¿cierto? Penalmente, digamos. Lo que necesitamos es una respuesta cierta, transparente, de un tema que es fundamental, lo que decía yo, la esencia. ¿Cómo se financió usted? ¿Cómo fue financiado? Porque resulta que es inaceptable, don Carlos Minami fue, ¿cierto?, sobreseído penalmente, inocente para efectos penales. Pero todos sabemos que utilizaron dineros de Soquimich, ¿cierto? Y que no transaron sus conciencias, dicen ellos. Pero, perdón, nosotros los electores queríamos algo más que no transaran sus conciencias, ¿verdad? Y esa es la respuesta que nos han dado. Y es la opinión pública, la llamada hoy día, la gente, la ciudadanía, a expresar la única forma que podemos expresarnos hoy día, con el voto. Y eso es el llamado un poco a la gente. Yo creo que, y es lo que particularmente uno hace, usted tiene el poder, tiene el voto. Elija a quienes no estén involucrados en los financiamientos regulares de la política, así de simple. Marisa Navarrete, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Volvemos en un ratito.